¿Qué tal amigos de la química? Esta vez empezamos con un tema muy importante, sólido y líquido. Es una antesala al tema que viene en la siguiente clase, que es estado gaseoso. Por favor, antes de empezar, quisiera que te suscribas al canal, dejes tu comentario y comparta con tus amigos para que todos aprendan más. Gracias. Empecemos. El estado sólido es un estado de agregación molecular de la materia donde las partículas tienen un movimiento vibratorio en un espacio muy reducido. En esas partículas predomina la fuerza de cohesión sobre la repulsión. O sea, en este estado se encuentran más empaquetadas las moléculas, por lo cual tienen una forma y volumen definido, son incomprensibles, no se pueden comprimir y son rígidos sin fluidez. Por ejemplo, una piedra. A diferencia de los líquidos y los gases que son fluidos, estos tienden a ocupar todo el área, el volumen que se les da. En cambio los sólidos no. Acá vemos que sus partículas se encuentran bien compactadas y difícilmente se pueden comprimir más. Ahora vamos a ver dos tipos, que va a haber sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Los amorfos no tienen ordenamiento regular de sus partículas, no tienen punto de fusión definidos, son isotrópicos, de igual dirección. En cambio, los cristalinos tienen un ordenamiento regular, siguiendo un patrón llamado celda unitaria. Son anisotrópicos, dependen de la dirección que son medidos. Aquí tenemos un ejemplo, el cuarzo tiene una red cristalina determinada, en cambio el no cristalino una red muy amorfa. Además los cristales se presentan de varias formas, el tipo abrazo, el tipo gemelo, el tipo llave, el tipo celestial, entre otros. Los tipos de cristales, vamos a ver que va a haber varios tipos, el iónico, el covalente, el molecular, el metálico. Va a haber las partículas que ocupan los nudos de la red cristalina. En caso del iónico es el catión y el anión. En caso del covalente son átomos neutros. En el caso del molecular son las moléculas. Lo metálico son los cationes, o sea los mares de electrones. El tipo de enlace que los mantiene unidos es el iónico, el covalente, son enlaces intermoleculares y el metálico. Ejemplo de un cristal iónico es el cloruro de sodio. Si lo vemos, son como cubos de cloro y de sodio. El covalente es el diamante o grafito. El molecular es el hielo. El metálico son todos los metales sólidos. Son muy duros los iónicos, elevada dureza de los covalentes, baja dureza del molecular, dureza variable de los metálicos. Facilidad de sublimación muy baja en caso del iónico, muy alta en caso del covalente, alta en caso de molecular y baja en caso de metálico. En cuanto a su conducción eléctrica, malos conductores en caso del iónico, malos conductores excepto el grafito en caso del covalente, malos conductores en caso de molecular y solo el metálico son buenos conductores. En caso de punto de fusión es alta en los iónicos, muy alto, superior a 100 a 1000 grados, caso de covalente, bajos en caso de molecular y entre alto y moderado en caso de metálico. La dureza es la resistencia que ofrece un cuerpo material a ser rayado o penetrado por otro. Sólido más energía de sublimación es igual a vapor, por lo cual los sólidos moleculares se subliman fácilmente y tienen mayor presión de vapor. Ejemplo, la naftalina, que es un sólido que fácilmente se convierte a gas. Ahora empecemos con el tema de estado líquido. El estado líquido es una agregación molecular de la materia donde las partículas tienen un movimiento vibratorio por el equilibrio de fuerzas de cohesión, fuerzas de adhesión. Vimos en el sólido que eran bien compactados y que el volumen que ocupaban dependía
No, el volumen que ocupaba era estándar. En cambio, en los fluidos, que es el líquido, depende del lugar donde se le deposite. El estado líquido, propiedades generales, dependen del volumen definido y formas variables. Son isotrópicos, comprensibles y fluidos. Propiedades particulares, vemos la viscosidad, que es la tendencia de un líquido a la fluidez, disminuye el aumento de la temperatura. Por ejemplo, sería la miel, los lubricantes, el petróleo, la brea. La tensión superficial es la medida de la fuerza elástica por unidad de longitud que se activa en la superficie de un líquido. Por ejemplo, cuando un mosquito se posa sobre el agua, este mosquito puede caminar fácilmente sin romper la tensión superficial. En cambio, cuando las personas lo pisan, se pueden hundir. Depende del peso. Otras fórmulas son la presión de vapor. Es la máxima presión que ejerce el vapor a cierta temperatura, cuando se establece el equilibrio dinámico entre la velocidad de evaporación y la de condensación. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual hierve un líquido, o sea, cuando se equilibra la presión de vapor del agua a la presión externa del ambiente. Algunos ejercicios. A ver, empecemos. Respecto a las propiedades de los líquidos, se puede decir que, 1. Cuando mayor es la viscosidad de un fluido, este fluye rápidamente. Falso. La viscosidad es la resistencia de un líquido al fluir. Entonces, a mayor viscosidad, mayor resistencia a fluir. La presión de vapor de un líquido varía inversamente proporcional a las fuerzas de atracción intermolecular. Verdadero. La presión de vapor y las fuerzas de atracción intermoleculares son inversas. El punto de ebullición de un líquido depende de la temperatura, depende de la presión de vapor sobre él. Verdadero. El punto de ebullición de los líquidos depende de la presión de vapor. Otra pregunta. Indique la correspondencia correcta. Sólido cristalino, propiedad. El oro, enlace metálico, buen conductor eléctrico. El dióxido de carbono, enlace covalente, sublima fácilmente molecular. El carbono del diamante, enlace covalente, elevada dureza. El óxido de magnesio, enlace iónico, alto punto de fusión. Muchas gracias, por favor suscríbete, deja tu comentario. Se viene el video de estado gaseoso. No te lo pierdas. Activa la campanita. Hasta luego, cuídense.